Bien, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y creo que está grabando, a ver, ojalá que así sea. Bien, les saludo entonces en el nombre del Señor Jesucristo y hay una inquietud en mi corazón que quiero compartir con ustedes por un breve momento. Tenemos 25 minutos, digamos, antes de que cierren el edificio en nuestra oficina y quisiera compartir con ustedes algo muy, pero muy extraordinario. Esto no es una idea mía, ya no es algo que yo concebí o imaginé, porque lo he tratado de estudiar, digamos, profundamente, con profundidad y por medio de las escrituras y del mensaje del profeta, el hermano William Branham. Entonces, usted oirá algunas cosas seguramente, si Dios lo permite que lo pueda expresar, un poco extrañas, pero no son extrañas si usted o lo estudiamos a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, nosotros entendemos que en estos últimos días nuestro Señor envió a un profeta, ¿cierto? Para cumplir Malaquías 4:5, ¿cierto? Y 6, donde Dios dijo, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y en síntesis, el Señor dijo que él, Elías, traería un mensaje para restaurar nuestro corazón a la fe de los padres de Pentecostés. Es decir, tornar nuestros corazones a la fe original de Pentecostés, donde la fe de Jesucristo se movía en los discípulos, en los apóstoles, en los hermanos. Y Dios confirmaba su palabra con las maravillas y las señales que la seguían. Pero ahora lo que quiero compartir por un breve momento es que el Señor retiró a su siervo, el profeta, retiró al profeta Elías, ¿cierto? Elías cumplió las escrituras de Apocalipsis 10:7, Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Entonces, el que se llama el séptimo mensajero, y este séptimo mensajero consumó todos los misterios de Dios. Es decir, todo el misterio de Dios que estaba en Dios, ¿cierto? Que Dios había dejado para este tiempo del fin, Dios se lo reveló a su séptimo mensajero, al profeta de Dios, al hermano Branham, y él, ¿cierto? Lo predicó. Y eso fue el 63, digamos, donde fueron los mensajes más ungidos de todo su ministerio. El año 1963, cuando él predicó, ¿cierto? Dios le dijo que predicara acerca de los 7 sellos y predicó esos mensajes notables, ¿cierto? El primero de ellos, Dios en simplicidad, porque todo esto Dios es un Dios simple, se basa, su grandeza está expresada en la simplicidad. Por ejemplo, la grandeza de Dios está expresada en la simplicidad y en la belleza de una flor. No hay científico u hombre, ¿cierto?, que pueda hacer una flor tan bella como las que hace el Señor y las deja ahí en el campo. Y el mismo Señor Jesús dijo, ni aun Salomón, con toda su sabiduría y esplendor, se vistió como una de estas flores del campo. Esa es la simplicidad de Dios. Entonces Dios predicó, le hizo al profeta predicar el mensaje tremendo, ese Dios en simplicidad. Entonces iba a ser un mensaje muy simple, pero a la vez muy profundo. Y después de predicar Dios en simplicidad, ¿cierto? El profeta predicó la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Y después Dios, ¿cierto? El Señor empezó a abrir los sellos, porque quien abrió los sellos fue el Señor Jesucristo, no fue un hombre, no fue el profeta, no fue el hermano Branham. Cristo, el Cordero de Dios, Él abrió los sellos. Entonces fue abierto el primer sello, el segundo sello, el tercer y el cuarto sello, que hablan de la cabalgada del anticristo, el anticristo cabalgando esos 4 caballos, ¿cierto? Los 4 caballos del Apocalipsis, caballo blanco, el caballo el rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Hoy día el anticristo está cabalgando el último caballo, ya el caballo amarillo, que son los colores, la suma de los colores, el blanco, el rojo y el negro, dan amarillo, y el amarillo es muerte.
Y el jinete misterioso que no es otro que el anticristo, ¿ya? De Apocalipsis capítulo 6, ¿cierto? Los 4 primeros caballos, no es otro que muerte, que la muerte, porque en el cuarto sello Dios revela su nombre, que el jinete que cabalgaba el caballo amarillo se llama muerte. Entonces, pero Dios está haciendo algo también. Entonces, ese fue el cuarto sello. El quinto sello que el Cordero abrió mostró las almas debajo del altar, que eran las almas de los mártires judíos que fueron martirizados y que se les fue dicho que esperasen por un poco de tiempo. Se les dio vestiduras blancas y se les dijo que esperasen por un poco de tiempo hasta que el número de sus consiervos fuera completado. Eso es decir, los 144.000 judíos que tienen que ser martirizados por la bestia, por el anticristo, por este sistema apóstata que va a desembocar, digamos, en el reinado de la bestia, donde Satanás mismo se va a encarnar en el último líder mundial que la Biblia dice, y hasta los mismos católicos dicen que será el último papa. En el último papa, verdaderamente que va a ser el último líder mundial, se encarna Satanás. Y entonces Satanás no va a estar luchando solo, porque va a luchar en contra de Cristo y el Cordero. Y entonces la bestia, ¿cierto? Satanás encarnado va a perseguir a las vírgenes fatuas, porque la novia verdadera, la esposa del Cordero, que eso es lo que quiero hablar por unos momentos, ella no va a estar en la tierra en ese momento, porque ella es raptada y llevada a la cena de las bodas del Cordero. Y cuando ella está en la cena de las bodas del Cordero, Cristo, ¿cierto?, deja el palacio, por así decirlo, estoy hablando de la figura de José, y se da a conocer a sus hermanos, que en este caso son los 144.000 judíos que van a estar en Israel, por supuesto, en el tiempo de la gran tribulación, recibiendo el mensaje de Moisés y Elías. El mismo Moisés y Elías le vienen a predicar a ellos sobre la gracia, sobre la expiación, la verdadera expiación que es Cristo. Y entonces los 144.000 judíos le van a preguntar, ¿y qué haría a Jesús? Porque Jesús mismo también se va a presentar a ellos. Entonces ellos le van a preguntar, eso está en Zacarías, y esas heridas en tus manos, y esa herida en tu costado, ¿ya? ¿Quién te las hizo? Y Jesús le va a responder, le va a decir, con ella fui herido en casa, mis amigos. ¿Qué es eso? El Mesías, ¿cierto?, dándose a conocer a los judíos, revelándose. Y Él es la expiación, el Señor Jesucristo es la expiación. Y ellos, los 144.000, van a recibir la expiación, y ahí se va a cumplir la escritura que dice que en un día van a ser una nación. Bueno, eso es el quinto sello, las almas debajo del altar. Y después el sexto sello, que es la gran tribulación, donde acontece la purificación, ¿cierto?, de las vírgenes fatuas, que son personas, digamos, honestas, personas cristianos que tienen, ¿cierto?, la Biblia, la palabra de Dios, pero no tienen el Espíritu Santo. No recibieron el mensaje del tiempo del fin y tampoco recibieron la expiación, es decir, la sangre de Jesucristo para perdonar todos sus pecados. Entonces ellas tienen que pasar por la gran tribulación, ¿cierto?, y sellar su testimonio con sus vidas. Pero también el sexto sello es la purificación de los 144.000 judíos, ¿ya? Que es lo que acabo de señalar. Y también es el juicio, el sexto sello, el juicio de purificación de la tierra. Entonces, donde la tierra va a ser quemada, porque ustedes saben, ya lo han oído, la tierra va a ser quemada, lo dijo Pedro, que los elementos ardiendo serán deshechos por el fuego. Entonces, este es el tiempo cuando viene grandes eventos que van a suceder en la tierra, terremotos, ¿cierto? Y también los volcanes van a empezar a hacer erupción y digamos, a regar la tierra con la lava. Entonces, pero también, ¿cierto?, viene ese tercer ay, que es la tercera guerra mundial, y donde Rusia tiene que enviar un misil al Vaticano, no son ideas mías, eso es profecía, pero también los Estados Unidos va a ser destruido. Bueno, eso es el sexto sello. Ya la novia no estamos acá.
estaremos gozando la cena de las bodas del Cordero. Y la cena es solamente la cena, porque la boda, el casamiento de la novia, de la iglesia verdadera, ocurre acá en la tierra. Y eso está sucediendo ahora mismo. Entonces, yo quiero hablar, estoy colocando el reloj ahí para no pasarme. Entonces, lo que yo quiero hablar es sobre la simiente reina. ¿Qué es la simiente reina? En el mensaje no se ha oído ni se ha predicado esto. ¿Qué es lo que es la simiente reina? ¿Ya? La simiente reina es la simiente real de Abraham, pero que el profeta de Dios en un mensaje la llama la simiente reina. Ya, yo diría la simiente de la reina. Ahora, toda semilla trae conforme su género. Y esta simiente reina es la semilla que trae a esta reina, que es la verdadera reina del cielo. Hay una iglesia falsa hoy en día que se llama la reina del cielo, ¿cierto? Y es la iglesia católica romana. Pero ella no es la reina del cielo. La reina del cielo es la esposa de Cristo. Y sobre eso quiero hablar por unos momentos, porque lo que viene después del sexto sello, no cronológicamente, ¿cierto? Pero viene el séptimo sello. Y el séptimo sello es el mensaje del tiempo del fin. Y yo quiero señalar que todos aquellos pastores y hermanos que no están predicando el séptimo sello, me refiero acá en el mensaje, y están predicando los rudimentos de la fe, por ejemplo, no se corte el pelo, hermana, sáquese los pantalones, o sea, me refiero, no se vista con pantalones, ya póngase vestidos, el maquillaje, y etcétera. Son rudimentos, eso no forma a la novia, a la reina, a la esposa de Cristo. Eso es un rudimento. El mensaje de nuestros días finales es mucho más elevado que eso, ¿ya? Desgraciadamente los hermanos, los pastores, muchos pastores aquí en Chile y también en otras naciones han formado organizaciones con el propio mensaje y han lucrado con el propio mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje, la verdad que es la verdad de Dios para el tiempo final, ¿ya? Pero hay muchos que están injertados, ¿cierto? Están injertados a este árbol y están viviendo, digamos, del sostén del árbol. No es la revelación de ellos. Hay muchos pastores que predican el mensaje, pero lo predican sesgado y lo predican hibridado con sus propias ideas, con sus propias doctrinas, con sus propias organizaciones que ellos han hecho. Entonces, ellos no están predicando el mensaje del tiempo del fin. Y el mensaje del tiempo del fin, hermanos, hermanas, es el séptimo sello. Y el séptimo sello ocurren tres cosas, que es lo que quiero compartir. Ocurren tres cosas en el séptimo sello. Y eso lo dijo el profeta, no es mi idea. En el séptimo sello ocurren tres cosas. El séptimo sello es la venida secreta del Señor, es la venida del Señor. Eso lo dijo el hermano Branham en el séptimo sello. Y en el séptimo sello también suenan 7 truenos. Los 7 truenos están debajo del séptimo sello. Y en el séptimo sello también el profeta habló de la tercera etapa. Pero que todo esto vendría como un nacimiento. Y este nacimiento que viene, que es el nacimiento que ocurre en el séptimo sello, por medio de esos 7 truenos, tiene relación con lo que acabo de decir, que es la simiente reina. La simiente reina. Entonces, es algo muy extraordinario esta simiente reina. La simiente reina o la simiente de la reina, es la esposa de Cristo. ¿Ya? La Escritura dice, grande es este misterio, dijo Pablo, que el hombre dejará a su padre y a su mujer. Que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero yo digo esto con respecto a Cristo y a su iglesia. Se apaga el reloj y no puedo pasarme más tiempo. Entonces, ¿qué es esto? Uno de los misterios del reino de Dios, ¿cierto? Es justamente eso, que Cristo es la esposa
la esposa, perdón, que la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, este gran misterio estaba escondido en las páginas de la Biblia. Era el gran misterio que Dios tenía en su mente, en la parte de atrás de su mente. En la parte de atrás de la mente de Dios, ¿cierto? Había un misterio. Dios tenía un misterio desde antes de la fundación del mundo. Y ese misterio era un misterio secreto que Él nunca lo reveló, Dios nunca lo reveló completamente, pero lo fue mostrando en tipo desde Génesis hasta nuestros días, ¿ya? Y lo mostró en figuras y lo mostró en tipo. Y la gracia de Dios nos ha abierto los ojos y nos ha dado entendimiento para entender el misterio que Dios tenía escondido en la parte de atrás de su mente desde antes de la fundación del mundo. Y era un misterio triple, dijo el profeta. Usted tiene que leer el mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Y este misterio era un misterio triple. Y ese misterio triple era que Dios, antes de la fundación del mundo, antes que hubiera ángel, arcángel, serafín y querubín creado, antes que hubieran mundos creados y cosas, ¿cierto? Dios tenía en su corazón este misterio triple. Y era que la primera parte de este misterio triple era que Dios quería manifestarse en carne, de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso el Señor creó y trajo a través del vientre de una virgen, trajo su tabernáculo, su cuerpo, Jesús. Y en Jesús moró la plenitud de la divinidad. Pero ahora bien, el profeta dice que todo lo que era Dios, lo derramó en Cristo. Dios se vació en Cristo. Por eso en Colosenses capítulo 2, verso 9, dice que la plenitud de la divinidad habita en Cristo corporalmente. Pero ahora, la segunda parte de eso es que toda la divinidad que fue vaciada en Cristo es vaciada en su iglesia. Toda la divinidad de Dios, ¿cierto?, que fue vaciada en Cristo, la plenitud, ahora es vaciado en su iglesia, en su reina, en su novia. La llamamos novia, pero ella tiene que pasar a ser la esposa del Cordero para entender estas cosas. La novia todavía, una novia no entiende, no se une con su marido, pero cuando se une en esa noche nupcial con su esposo, ella ya deja de ser novia. Ella ahora es esposa y llega a ser una con él. Entonces, la segunda parte de este misterio triple era de tener la preeminencia en el cuerpo de creyentes, en su iglesia, a través del bautismo del Espíritu Santo. Repito, la primera parte de este misterio triple era de reunir todas las cosas en Cristo. Y Dios lo hizo, reunió todas las cosas en Cristo, porque Cristo, ¿quién es? Él es el Dios eterno, Él es el Padre eterno, el príncipe de paz, Él es el consejero, Él es el Dios fuerte. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios, es el Todopoderoso. Él es el Alfa y el Omega, el primero y el último. Por eso que debemos bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo, en su nombre. Entonces, y Él es nuestro Salvador. Yo lo sé porque tengo la experiencia. Y Él es nuestro libertador y yo lo sé porque tengo la experiencia. Y Él bautiza con el Espíritu Santo y lo sabemos porque Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Él es todo para nosotros, nuestro abogado, nuestro libertador, nuestro amigo, nuestro pastor, pero también es nuestro creador, pero también es nuestro esposo. En este tiempo, dice la Biblia, no lo digo yo, que Dios dijo hablando de este tiempo, ya no me llamarás Señor, sino que me llamarás Ichi. Y Ichi significa mi marido, porque eso es lo que era el programa del Señor. Y cuando Dios vacía la plenitud, todo lo que estaba en Cristo lo vacía en su iglesia, es para convertirla en su esposa. Esa es la segunda parte del misterio triple. Y la tercera parte del misterio triple es para restaurar a la Eva caída en el Edén, ¿cierto? ¿Y cómo la restaura? De la forma en que Él llena su iglesia, porque nosotros la iglesia somos la segunda Eva. Por eso es que Cristo es el segundo Adán. El segundo Adán y la segunda Eva en el misterio triple de Dios, que es la tercera parte de su misterio,
era regresando al huerto del Edén, que en este caso va a ser el milenio. Entonces, este misterio de Dios en su iglesia, la iglesia haciendo a llegar una sola cosa con Cristo, coigual. Por eso que la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero eso solamente en esta posición de unidos con Él, de casados con Él, ¿ya? Entonces, se ha estado abriendo algo en este último tiempo. Y yo tengo acá el libro de Esther, y el libro de Esther está en el canon de las Escrituras, en el lugar que le corresponde a las Escrituras, lo pusieron justamente al medio del libro de Nehemías. Nehemías significa el regreso, habla del regreso de los judíos que estaban en cautividad, que regresan a la tierra, a su tierra, y restauran el templo. Léase usted el libro de Nehemías. Eso es el libro de Nehemías. El regreso de los judíos que estaban esparcidos, que Dios los regresa, los trae nuevamente a su tierra para que restauren el templo y sigan adorando al Señor. Entonces, eso es Nehemías. Y después viene el libro de Esther, y lo que sigue del libro de Esther es el libro de Job. Y el libro de Job, Dios le reveló a Job la resurrección, porque dijo Job, Dios le mostró a Job, ¿cierto? Le mostró la resurrección. Por eso que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y que aunque el gusano de mi piel acabe con mi cuerpo, Dios estará de pie en los últimos días, y en mi carne de ver a Dios, y lo veré por mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que habla Job? Job habla de la resurrección. Entonces, entre estos dos libros, el regreso de los judíos, ¿cierto?, a Palestina, eso es lo que estaba hablando, lo que estaba simbolizando, el regreso de los judíos a Palestina, que regresaron en 1946, ¿ya? Y la resurrección, la primera resurrección de los que duermen, porque Jesús dijo, la Biblia dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, ¿cierto? Porque a la final trompeta se tocará la trompeta y viene una resurrección, la primera resurrección. Entonces, entre estos dos eventos, el regreso del pueblo de los judíos a Palestina, que ya sucedió, y la primera resurrección que está a punto de suceder, ocurre el libro de Esther. Y en el libro de Esther hay una boda. ¿Cuál es la boda? La boda es que la historia narra que, ¿cierto?, Asuero, el poderoso rey Asuero, ¿cierto?, mandó a llamar a su reina. ¿Quién era su reina? Vasti. ¿Por qué? Porque lo más grande de su reino no son los objetos, el oro, la plata o los bienes materiales, sino lo más grande de su reino era su reina. Y mandó a llamar a la reina, que se llamaba Vasti, pero Vasti no quiso venir. Entonces, no quiso venir y el rey se airó, se molestó, se enojó mucho, porque eso era una vergüenza, que su esposa lo desobedeciera, la reina Vasti, y no quisiera venir al banquete que él estaba ofreciendo a todos los príncipes, ¿cierto?, de Media Persia, entiendo, y a todos sus cortesanos, digamos, de una forma muy tremenda, y él iba a ofrecer vino real, la revelación real, y eso fue en el 7º día del 3er año de su reinado, ¿cierto? Tendríamos que leerlo. Al 7º día, dice, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizza, Harbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió su ira. ¿Y qué es lo que hizo el rey? Por consejo, ¿cierto?, de los sabios, la divorció a Vasti, ¿cierto?,
y salió un edicto para todo el reino, de que buscasen a las vírgenes, a las más hermosas de las vírgenes, para que viniesen, ¿cierto? Y fueran preparadas, ¿ya? Para que la virgen, la doncella que agradara al rey, ocupara el lugar de Vasti y el rey la coronara como su reina. Entonces Vasti, noten bien, es tipo de la denominación, de las denominaciones. Hoy día ha salido un mensaje. Esos 7 truenos han salido, ¿cierto? Pero el mundo denominacional, el mundo eclesiástico, ellos no han querido venir al banquete del rey. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Las denominaciones han sido separadas, han sido divorciadas. Ninguna denominación, ninguna organización vendrá al banquete real. No, ellos se quedarán acá para la gran tribulación. Pero sí hay una que escuchó, que oyó, ¿cierto? Y se preparó. Y la preparó el 7º eunuco. Ella no procuró nada, vestirse con joyas, con las cosas del mundo, sino lo que le aconsejase el 7º eunuco, que en este caso es el 7º ángel. Y ella, ¿cierto? Entonces fue preparada, vestida, y cuando entró a la presencia del rey Asuero, aquella noche, ¿cierto? Y estuvo con él, entonces se enamoraron, ¿cierto? Y Asuero, el rey Asuero, puso la corona regia en la cabeza de Esther, porque Esther fue la doncella escogida para que fuese reina en lugar de Vasti. Las denominaciones fueron rechazadas, pero aquí viene la simiente reina, la reina. Entonces, bueno, me quedan unos poquitos minutos. Entonces, eso está mostrado a través de toda la Biblia, porque el propósito de Dios en su corazón, el misterio escondido, ya que revela el 7º sello, porque repito, el 7º sello es su venida. En el 7º sello hay 7 truenos, ¿ya? De los 7 mensajeros, ¿ya? Y esos 7 truenos preparan a Esther. Estoy hablando de esa manera. La preparan porque los 7 truenos le muestran a la novia cómo prepararse para recibir gracia y fe de rapto. No hay otra cosa, amados hermanos, que prepare a Esther para entrar a la presencia del rey, para entrar a la cámara del rey, sino esos 7 truenos. Porque los 7 truenos que estaban bajo el 7º sello le dan fe y gracia a ella para entrar a la presencia del rey. Esto es algo muy bendito, es algo muy glorioso. Entonces, repito, entre el libro de Nehemías, que tipifica, representó el regreso de los judíos a su tierra, que ocurrió en 1946, y el libro de Job, ¿cierto? Está el libro de Esther. Y el libro de Job habla de la resurrección, la primera resurrección que viene, los santos, dice los santos. Entre esos 2 libros está el libro de Esther. Y Esther es la que se casa, es la que se va al cielo, es la que va a la cena de las bodas del Cordero, no las denominaciones, en el mensaje o los pastores que han hecho organizaciones, denominaciones. Ellos se van a quedar acá en la gran tribulación. Pero esta Esther, esta reina Esther, ¿cierto? Dios mío, es la que se va a la cena de las bodas del Cordero. Me quedan unos minutitos. Entonces, aquí hay algo muy tremendo. Los antiguos, porque el Señor Jesucristo dijo que sería como los días de Noé. En los días de Noé, ¿cierto? Había una civilización muy más avanzada que la nuestra. Y esa civilización, ¿cierto? Ellos hicieron las pirámides de Egipto. Y esas pirámides de Egipto, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, están alineadas con las estrellas del cielo. Y esas estrellas del cielo, ¿cierto? ¿Cuáles son? Son el cinturón de Orión, ¿ya? Entonces, yo no sé si alcanzaré a terminar esto ahora o me quedan 2 minutitos, Dios mío. Entonces, escuchen. La primera Biblia que Dios escribió fue en los cielos. Y los antiguos, la generación antediluviana, antes del diluvio, ellos podían leer, hacer una lectura del cielo, de la primera Biblia que Dios creó. Y entonces de allí sacaron e hicieron la pirámide. La pirámide la hizo Enoc. Y la pirámide fue la segunda Biblia. Dios escribió 3 Biblias. La primera fue escrita en el cielo,
la segunda fue escrita en la pirámide y la tercera Biblia que nosotros tenemos en hojas, en páginas. Bueno, las personas que vivían, la civilización antediluviana era mucho más avanzada que la nuestra. Y ellos miraron el cielo y, repito, hicieron la pirámide, pero también hicieron la esfinge, porque sabían que esa pirámide representaba el cuerpo de Cristo. Pero él no le puso la piedra de corona, porque la piedra de corona es Cristo, y Cristo fue el rey rechazado, pero algún día vendría esa piedra de corona para coronar a la iglesia. Y los 7 truenos coronan la pirámide, los 7 truenos forman la piedra de corona. Entonces, bueno, y también en Egipto ellos hicieron la esfinge. Nosotros no tenemos, dijo el profeta, poder para hacer ni una pirámide como esa, ni una esfinge que pesan pero miles y cientos de toneladas. No tenemos el poder, pero ellos, la civilización antediluviana sí lo tenía. Ellos tenían, dominaban la técnica nuclear, ¿cierto? Y el profeta de Dios dice que uno de ellos apretó un botón y desestabilizó la tierra que estaba, su eje vertical fue balanceado, ¿cierto? Y eso es lo que produjo las estaciones, ya en vez de una órbita circular. Yo quiero vigilar bien eso, ver si eso fue así, que tenía la Tierra, después la órbita fue elíptica, entiendo que así fue, y eso dio lugar a las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, ¿cierto? Que la Tierra en el invierno se alejara más del Sol, pero antes no era así. Entonces termino diciendo esto: ellos también edificaron la esfinge, y la esfinge habla de una sola cosa. La esfinge habla, ¿cierto? Estamos en la hora. La esfinge habla, ¿qué representa? Era un misterio. La esfinge siempre fue un misterio, como la pirámide de Egipto, pero eso ya ha sido revelado a las águilas que creemos este mensaje. A los científicos espirituales este mensaje ya Dios ha revelado qué es lo que es la pirámide, que es la segunda Biblia. Pero ahora, ¿qué es lo que es la esfinge? La esfinge no se habla mucho, ni se ha predicado mucho de eso. Es la simiente de la reina. ¿Por qué? Porque la esfinge tiene cara de mujer y tiene cuerpo de león. Y la civilización antediluviana, ellos sabían, mirando el cielo, que en las constelaciones de lo que Dios hizo allá arriba, ¿cierto? En las constelaciones, ya la primera empieza ya en Virgo. Entonces ellos sabían que la primera venida de Cristo, el Cristo vendría a través de una virgen, Virgo, y que el último en el zodiaco, la última casa zodiacal, creo que es cierto, es Leo, el león. Entonces, el león, que es el león de la tribu de Judá, Cristo vino a través de la virgen, pero su segunda venida sería como el león de la tribu de Judá. Y eso es lo que representa la esfinge. La esfinge representa la cara de mujer, representa a la iglesia, a la novia, a la reina, ¿cierto? Con cuerpo de león, que es el cuerpo de la palabra. Bueno, se me acabó el tiempo. Yo voy a dejar escrita en las observaciones, en los comentarios del vídeo, las citas para que ustedes también la puedan estudiar y puedan seguir el estudio. Muy bien, que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.